Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien y bueno, yo sé que ya pasó bastante tiempo desde mi último video, pero bueno, hoy les quiero traer este video que espero les guste, espero que dejen su comentario, también que me dejen un like y que se suscriban por favor para hacerme saber si les gustó y bueno, para hacerme también saber si quieren que siga subiendo videos acerca de pues estos temas artísticos que a mí pues me gusta analizar, me gusta reflexionar sobre esto, pero bueno. Comencemos. Bueno, en este video quiero hacer una crítica de manera breve, lo más breve posible, pues a los artistas conceptuales y al mercado del arte en general. Y a ver, yo soy consciente de que quizás en el pasado ya he tratado estos temas, ya he criticado estos temas, pero siento que en el pasado lo hice sin tener mucho conocimiento. Digo, todavía me falta aprender, todavía tengo mucho por aprender, pero siento la verdad que a estas alturas ya estoy un poco más informado, ya tengo una visión digamos un poquito más amplia por así decirlo. Y bueno, se me ocurrió hacer esta crítica no solo con mis palabras, sino que también se me ocurrió hacerlo pues haciendo una obra, inspirándome en una de las obras de Barbara Kruger. Seguramente la han visto y bueno, si no la han visto pues por aquí se las pongo. Se llama I Shop Therefore I Am. Bueno, creo que originalmente se llama sin título y entre paréntesis I Shop Therefore I Am. No, seguramente ustedes estarán pensando, esto que hiciste es una copia, esto pues no puede ser que hayas caído tan bajo, ¿no? O sea, o bueno, algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, por favor, les pido que miren el video completo para que entiendan. La mayoría de los artistas conceptuales reutilizan conceptos una y otra vez, es decir, no se molestan en crear algo nuevo, sino que simplemente pues para ellos, y bueno, es lo más fácil del mundo, ¿no? Agarrar algo que ya existe y reutilizarlo. Y a ver, no estoy diciendo que no es válido, pero bueno, más bien lo que yo estoy cuestionando, lo que yo estoy diciendo es si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? El ejemplo más claro o más obvio de lo que estoy hablando es que, bueno, hay muchos artistas conceptuales que utilizan la imagen de Jesús para representar, pues, sus conceptos, y valga la redundancia, pero pues sí, o sea, es decir, en vez de inventar algo nuevo, en vez de inventar una obra nueva, reutilizan la imagen de Jesús, es decir, se apropian de esa imagen y la modifican o la recontextualizan, y básicamente esa es una forma de hacer arte conceptual. Digo, hay más formas, pero bueno, esa es una forma que yo por lo que he visto pues es muy común, ¿no? Es muy común ese tipo de arte conceptual en el que solo reciclan ideas, pero bueno, incluso en esta obra en la que yo me estoy inspirando de Barbara Kruger de I Shop Therefore I Am, si se fijan, pues no es una frase original de Barbara Kruger, o sea, ella está usando la frase de René Descartes, pienso, luego existo, y literalmente solo cambió pienso por compro. Mi intención no es desmeritar su trabajo ni nada por el estilo. O sea, tiene su gracia, la verdad es que tiene su chiste. Pero volvemos a lo que decía. O sea, si se dan cuenta, Barbara Kruger está reutilizando la frase de René Descartes. Está reutilizando una idea, una frase, en este caso. Y bueno, de manera rápida les quiero poner otro ejemplo acerca de esto que les estoy comentando, de que los artistas conceptuales reutilizan conceptos. Otro ejemplo sería Richard Prince, que utilizó anuncios de cigarros de una marca muy famosa. No creo que sea necesario que la diga porque es de las más conocidas, de las más conocidas. Y bueno, pues agarró estas imágenes de estos anuncios de cigarros y tal cual así las llevó a un museo, y pues lo único que hizo fue recortar las imágenes, pero bueno, pues solo agarró las imágenes de la marca y las recortó. O sea, lo único que hizo fue recortarlas, no les hizo nada más, solo las recortó. Y así como estos ejemplos, pues hay muchos casos en los que los artistas conceptuales reutilizan conceptos, porque en el arte conceptual se trata de comunicación práctica, es decir, en el arte conceptual solo importa el mensaje o el concepto como su nombre lo dice, no la obra ni la parte estética de la obra. Y bueno, el punto con todo esto es que los artistas conceptuales reusan, reutilizan y reciclan ideas, frases, todo lo que se pueda
y todo el tiempo, bueno, y por ejemplo Duchamp, que ya es un protagonista de aquí, de este canal, pues él también reutilizó, pues de hecho creo que él fue el quien empezó con todo esto, ¿no? De reutilizar cosas, ¿no? Con sus ready-mades y todo eso. Y bueno, resumidamente, en pocas palabras, esta obra que hice titulada Vendo, luego existo, estoy aplicando la misma lógica, o estoy haciendo lo mismo que hizo Barbara Kruger. Estoy reutilizando una frase que ella misma reutilizó y estoy cambiándole otra vez. Estoy cambiando ahora shop, que es comprar, por vender, que es sell. Y bueno, también en parte esta obra la quise hacer porque, bueno, yo creo que así como es válido criticar el consumismo, yo creo que también es válido criticar pues la cultura de vender, ¿no? Creo que sobre todo en estos tiempos, creo que nadie se queja pues de vender, ¿no? Nadie se queja de, bueno, sí, a ver, que es justamente lo que quiero criticar, es que hay varios artistas como Bansky y sobre todo artistas conceptuales que critican el sistema capitalista y sin embargo tú los ves muy felices vendiendo sus obras en museos y en línea, y o sea, me parece muy bien que vendas tu obra, me parece muy bien que ganes dinero de tu arte, pero sí se me hace algo hipócrita pues criticar el sistema capitalista o el consumismo cuando gracias a este sistema tú puedes vender tu arte, tú puedes lucrarte de tu arte. Entonces pues eso es resumidamente lo que quiero criticar. Bueno, aparte de que los artistas conceptuales reutilizan ideas, eso es lo que quiero criticar con esta obra. Bueno, y quizá algunos me podrán argumentar que, bueno, es una contradicción necesaria, es una contradicción pues sí, necesaria de alguna forma, porque es como una forma de destruir el capitalismo desde adentro, utilizando el mismo sistema capitalista. Pero bueno, a ver, aún así me sigue pareciendo algo hipócrita que te lucres de tu arte usando el sistema capitalista cuando lo criticas. O sea, para mí sigue siendo una contradicción, una hipocresía, porque bueno, o sea, por un lado yo entiendo que pues este sistema capitalista está muy arraigado, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. No estoy diciendo que eso es lo que quiero, simplemente lo que quiero criticar es que no me parece congruente. O sea, yo creo que hay formas de criticar el capitalismo sin necesidad de lucrarte o sin necesidad de participar en el sistema capitalista, que al final de cuentas lo que critico también con mi obra es que, queramos o no queramos, somos parte de este sistema capitalista, es lo que funciona, tendrá sus defectos, pero bueno, es lo que es, o sea, es lo que hay. Y también por ahí va mi crítica, ¿no? Que por mucho que lo critiques, pues eres parte de este sistema, te guste o no te guste, eres parte de este sistema capitalista. Bueno, formamos parte de este sistema capitalista, y bueno, en fin, yo creo que es una especie de paradoja. Y ojo, para que quede claro, para que no haya malinterpretaciones, la crítica principal o lo que a mí me parece incongruente, más que nada es el hecho de que, a ver, por un lado si estás criticando el sistema capitalista, el consumismo, pero por otro lado estás vendiendo, estás lucrando de tu arte. Es decir, para mí, al menos en el caso de, bueno, por ejemplo, en el caso de Barbara Kruger, en el otro caso de Bansky, de estos artistas que critican el capitalismo, se lucran de sus obras, y no, lo que estoy criticando no es tanto el hecho de que se lucren de sus obras, sino que más bien lo que estoy criticando es esa incongruencia, ¿no? De que por un lado criticas el consumismo, el sistema capitalista, pero por otro lado vendes tu arte usando el sistema capitalista. O sea, es decir, sería otra cosa, sería diferente si Barbara Kruger, por ejemplo, o Bansky critican el capitalismo, pero sus obras no están en subastas ni en páginas web. O sea, no puedes comprar sus obras en ningún lado. Eso sí sería congruente. Y bueno, pues al final del día, pues el capitalismo lo perpetuamos todos, incluso el arte. El capitalismo está presente en todo, nos guste o no nos guste. Y bueno, espero que les haya gustado este video, y por favor pues comenten qué piensan de esta crítica, de esta obra, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y bueno, gracias por ver.